Bueno, gente, ¿cómo andan? 23 de diciembre del 2024, terminando el año, comenzando la semana. Vamos a ver qué nos depara Bitcoin, vamos a ver cómo se movió el precio desde el último video el cual subimos. Dijimos tranquilamente que podíamos volver a caer por debajo de toda la zona de los 96.300 y que si eso sucedía iba a ser, al menos para mí, una oportunidad de compra. Y hoy por hoy insisto con esa proyección. El precio está cerca de una media de 55. Vemos que cada vez que Bitcoin se acercó a una media de 55, desde octubre de este año tendió a subir, se acerca una media y sube, se acerca una media y sube fuerte. Acá tuvimos un rango diagonal alcista, proyección bajista por la parte del monitor, el precio no solo que no cae, sino que sigue subiendo. Entonces, si vemos una corrección, al menos para mí, es para aprovechar, son de esas caídas que tenemos que aprovechar si vos no compraste nada de Bitcoin o tenés muy poca cantidad. No me canso de repetirlo, no obstante, no me gustaría que ahora quede el mensaje de que sí o sí hay que comprar en estos precios. No, toda la gente que está viendo este video es diferente, toda la gente que está viendo este video en este momento tiene un capital destinado a Bitcoin distinto, tiene un porcentaje destinado a las criptos diferente, entonces es en función de cada inversor, es en función a cada uno de ustedes que esté viendo el gráfico presente de Bitcoin. Si vos tenés ya un 60-70% de inversión en el mercado, es decir, de capital invertido no en dólares, sino en Ethereum, en Bitcoin, en ADA o en las criptos que sean, para mí vos no tendrías que estar comprando estos precios porque ya estás muy expuesto al mercado en precios caros de Bitcoin. Entonces, lo que tendrías que hacer vos es vender capital para dejar de estar tan expuesto. Ahora, obviamente, si hablamos de vender, estamos viendo un gráfico mensual o semanal y estamos pensando que si vos querés vender en 93.000 es porque compraste mínimamente en 54.000 o en 26.000 dólares. Recordemos, siempre las ventas y las compras se analizan en un largo plazo. Después en el gráfico diario nosotros buscamos entradas. Ahora, si es momento de vender o de comprar, a esas conclusiones vos tenés que llegar en función de un gráfico semanal y mensual, los cuales son gráficos de largo plazo. Entonces, una vez que vos te enfocaste en un gráfico semanal, que analizaste tu capital y tu liquidez en dólares, y llegás a la conclusión de que acá, por alguna razón, vos sos un inversor que tiene que estar comprando en estos precios, la cual esa razón sería básicamente que tengas un 60% de dólares o más de un 60% de dólares sin invertir, bueno, vos podrías hacer una pequeña compra en el precio actual. Las razones ya las venimos repitiendo hace días e incluso semanas. Hay un patrón de velas en un gráfico semanal, el cual a mí me dice que puede el precio de Bitcoin en las próximas semanas seguir subiendo. Hay un gráfico mensual, el cual al menos a mí me indica que esta ruptura del máximo anterior en un gráfico semanal, entendiendo que estamos en un bull run, entendiendo que estamos en la parte final de un bull run, pero al fin y al cabo, durante un bull run, esta subida tendría que seguir por algunos meses más. No sé si 1, 2, 3 o 4 meses. Ahora, yo creo que el primer tercio, ¿por qué no el primer cuarto del 2025? Tranquilamente podría ser ese final de ciclo alcista para Bitcoin y para las criptomonedas. Entendiendo eso, cada retroceso que tengamos en un gráfico diario, en un gráfico en el cual, repito, tenemos que encontrar las entradas, cada acercamiento a una media de 55 es una opción de compra. ¿Cuál sería la otra zona que tendríamos que controlar si el precio sigue cayendo por debajo de los 93? La zona básicamente de los 87.000, 88.000 dólares. Este pequeño ranguito que estamos formando, bueno, si el precio se frena en este ranguito, podríamos hacer otra compra. Y vos me estarás diciendo, pero ¿cómo voy a comprar acá en el precio actual y acá también? Sí, vos podés comprar en dos precios diferentes si dividís el capital. Obviamente, si vos compras el 100% del capital restante que vos tenés para invertir en criptos en el precio actual, no vas a poder volver a comprar si el precio sigue cayendo un poco más. Por eso es que vos tenés que dividir el capital y entender que al menos para mí, las dos zonas importantes son sobre la media de 55, es decir, en el precio actual, en el precio en el cual estamos en este mismo momento, y la segunda zona a controlar sería los 87.000 u 88.000, esta zona que tenemos marcada acá. Si el precio se frena en este rectángulo rojo que estamos marcando, bueno, podríamos ejecutar una segunda compra. De ahí para abajo, si sigue cayendo, lo que podríamos hacer es trazar una zona de volumen y entender que las siguientes zonas de liquidez ya estarían por los 67.000, 74.000. A ver, durante toda esta zona podríamos pensar en hacer alguna otra compra. No obstante, quiero aclarar que esa proyección para mí es la que menos probabilidad tiene, al menos hoy por hoy. Yo no estoy proyectando que Bitcoin vaya a precios de entre 69.000 y 74.000. No, yo aclaro que mi zona de compra es la zona de compra actual y a lo sumo, vamos a borrar un poco los dibujos, y a lo sumo el precio podría caer a los 87.000, 88.000. Si vos te estás preguntando por qué, cuál es la razón por la cual creo que Bitcoin puede caer o mínimamente dejar un mechazo por esta zona, bueno, yo tengo un video en el cual analizo
un patrón que se dio muchas veces en gráfico diario en el cual cada vez que tenemos una zona de parada previo a una última subida antes de una corrección, creo que se entienda, esta es la zona de parada en la cual el precio se frena, en la cual el precio titubea, después sigue subiendo un poco y comienza una corrección. Es verdad que la corrección en realidad arrancó a partir de acá, no obstante, cada vez que tenemos un patrón con esta estructura, el precio tranquilamente puede volver a visitar a esa zona de parada previa. Es un patrón que vimos repetidas veces que si quieren lo podemos repasar de nuevo. Por ejemplo acá, vamos a marcar como esta, la zona en la cual el precio se frena, después sigue subiendo y si bien es verdad tarda en tener un retroceso a la media, cuando retrocede a la media, el precio cae muy cerca, muy pero muy cerca de esa zona de confluencia. Es verdad, no llega a entrar en esa zona, no llega a entrar a este rango, que sería esa zona de parada previa. No obstante, se queda cerca. A ver, es una zona a mirar. Entendamos que no es un precio exacto el que tenemos que estar mirando, es una zona. Tema gestión de riesgo, tema stop loss. Para mí lo importante acá es gestionar el capital, no tanto el riesgo, porque para mí el riesgo que podemos tener acá es que tardemos en ganar. Ahora, no hay un riesgo de perder en Bitcoin, excepto que te apalanques o que pongas un stop loss en lugares donde no van. Entonces, trata de usar el stop loss como un arma de defensa, no como un arma de pérdida. Porque si vos compras acá y pones tu stop loss en los 88.000, muy probablemente, quizá con un mechazo o con alguna vela cerrando en esa zona, el precio llegue y después empieza a subir. Entonces, a vos te va a sacar, vas a vender en pérdidas, porque si compras en el precio actual, obviamente, y se te venden los 88.000, claramente estás vendiendo en pérdidas. Y después, yo creo que el precio va a tender a tener otro impulso alcista. Entonces, cuidado con el stop loss. Para mí la clave acá son dos cosas. Primero, dividir el capital, dividir la cantidad que vos tengas destinada a invertir en Bitcoin o en criptos en 5, como mínimo 5 o 6 partes distintas. Y segundo, invertir capital que no necesites de acá a como mínimo 6, 7 meses. Es decir, no invertir capital que vos sepas que podés necesitar de acá en el corto o medio plazo. Esas dos cosas son, creo que, totalmente relevantes para ganar en criptomonedas. No es relevante hacer 800 líneas de tendencia, marcar 800 indicadores, no. Lo relevante principalmente son esos dos factores. Después, obviamente, tener medias móviles en las cuales apoyarnos, analizar la acción del precio, tener algún perfil de volumen, saber en qué tendencia estamos, saber reconocer el momento en el cual estamos del mercado. Reitero, estamos rompiendo máximos históricos y para mí a esto le queda algún que otro impulso alcista. A este bull run le queda algún que otro impulso alcista porque si vemos un gráfico logarítmico de Bitcoin, siempre tendría a llegar a zonas superiores a las cuales estamos hoy por hoy. Ahora, no esperes que mañana estemos en 140.000, porque quizá mañana no vamos a estar en 140.000. Entendamos que si esto es un gráfico semanal y cada vela representa un mes, podemos tener sin ningún problema una, dos, tres velas rojas en un gráfico semanal para después seguir ese impulso alcista. Entonces, no seamos impacientes. Para no ser impacientes tenés que invertir capital que no necesites en el medio plazo y es importantísimo que para eso no entres en FOMO, en euforia y empieces a vender cosas o a invertir capital que no tendrías que invertir en criptomonedas. Es importantísimo que no hagas eso porque la gente que hace eso generalmente termina vendiendo en pérdidas. Tema altcoins, tema dominancia de Bitcoin. Bueno, si nosotros vemos un gráfico semanal, la dominancia de Bitcoin desde enero del 2023, es decir, hace ya casi 2 años, en un gráfico semanal rompió esta media de 55 y siempre subió pegado a una media de 10 periodos, ni siquiera tocó una media de 55. No obstante, lo que vimos en las últimas semanas, hace 2-3 semanas, es que el precio sí se posa ya en una media de 55, muestra más fuerza bajista en esa dominancia, y la última vez que yo vi un patrón parecido en este gráfico de la dominancia de Bitcoin, recordemos, este gráfico representa el capital invertido en Bitcoin. Entonces, a medida que este gráfico caiga, ¿qué quiere decir? Que el capital en Bitcoin se reduce, sale de Bitcoin y por lo general se va a las criptomonedas, es decir, a todos esos proyectos que no son Bitcoin. Y yo la última vez, repito, que vi un patrón parecido a este fue básicamente en abril del 2019, en el cual también rompemos una media de 55, nos ponemos pegados a una media de 10 periodos, hasta que de repente tocamos esa media de 55, volvemos a apoyarnos ahí. Ahora, una vez que nos apoyamos, si bien tenemos una especie de bull trap que dura un par de meses, luego, posterior a esto, se da esta caída en la dominancia de Bitcoin. Esta caída fue entre mayo del 2020 y septiembre del 2020. Y si nosotros nos vamos un total 2 es lo contrario a Bitcoin, es la capitalización de todas las criptomonedas excepto Bitcoin. Si nosotros ubicamos las fechas de entre mayo del 2020 y septiembre del 2020, vemos que en ese lapso en el cual la dominancia de Bitcoin cayó, por el contrario, la dominancia de las criptos subieron, es decir, las criptos tendieron a tener movimientos alcistas. Entonces, que no nos extrañe, volvamos a
la capitalización de Bitcoin, la dominancia, mejor dicho, de Bitcoin, no nos extrañe que si hoy por hoy se puede dar algo parecido a esto que estamos viendo acá, es decir, tocar una media para simplemente tener algún bull trap y seguir cayendo, bueno, si se da este panorama en las próximas semanas, si se da algo por el estilo, algo así, claramente este impulso, es decir, esta zona de tiempo, esta línea temporal que estamos marcando, que todavía no sucedió, pero que puede suceder en función a la acción del precio, nos puede estar dando ese impulso restante que queremos en criptos. Nos puede estar dando ese último impulso alcista en las criptos, en las cuales ahí sí van a reventar quizá a pura velas verdes, la gente va a entrar en FOMO y cuando quieran entrar aquellos que tienen FOMO, aquellos que ahí van a estar convencidos de que se dio un alt season, bueno, va a ser muy tarde, ahí va a caer todo, va a caer Bitcoin, va a caer en las criptos, va a caer todo el mercado en general porque siempre que sube, cae, siempre, desde el 2008 lo viene haciendo y yo no voy a especular que ahora va a ser distinto, y cuando caiga todo, básicamente ahí va a ser cuando la gente se esté queriendo meter en criptos o en Bitcoin. No obstante, esto obviamente es una especulación, la certeza no la tiene nadie, yo considero que al mercado todavía le falta un impulso alcista, ustedes me pueden dejar la opinión en la caja de comentarios, lo voy a estar leyendo. Hoy por hoy estamos viendo que las criptos están reaccionando mejor que Bitcoin, por ejemplo, Rey está comenzando ese impulso alcista que nosotros marcamos ya hace 2-3 días. Vemos que mientras Rey tiene una vela verde del 10% alcista, Bitcoin está cayendo. Siacoin también está reaccionando al alza, Theta está reaccionando al alza, DOT levemente, pero también. ADA todavía no está sabiendo responder muy bien, no obstante me gusta el retroceso de ADA, me gusta que se apoye en la media de 55. Cualquier movimiento así para ADA para mí sería para aprovechar. Muchos me preguntaron por XRP. XRP para mí en un diario tiene un muy buen patrón, ni siquiera tocó la media de 55. Vemos claras velas con absorción por la parte de abajo, estas dos velas verdes con absorción por la parte de abajo, con un mechazo por la parte de abajo, a mí me dejan en claro que hay demanda, que al menos hay una zona de acumulación, en mi opinión, ¿no? En mi opinión esto es una zona de acumulación, eso lo vamos a saber cuando el precio tenga que subir o por el contrario tenga que caer. Ahora, si yo digo que esto es una zona de acumulación, mi especulación es que el futuro para XRP es tener un impulso más alcista en el diario. ¿Cuándo va a ser? No sé, porque esto tranquilamente puede tener un patrón así por varios días más o algunos días más. No obstante, para mí, la flecha en XRP es alcista. En Phantom, por ejemplo, también tenemos un muy buen patrón. Estamos sobre una media de 55, vela con absorción por la parte de abajo, vela con mechazo por la parte de abajo. Es verdad, tenemos una zona de volumen justamente por la parte de abajo, entonces nos podemos acercar a esta zona, sí. No obstante, para mí lo peor que podría pasar con Phantom es que empiece a tener un pequeño rango de este estilo y cualquier patrón parecido a este para mí es para aprovechar y comprar. Porque acá también el precio estaba por debajo de una media de 55 y el precio subió. Acá también justamente estamos viendo un patrón parecido al que digo que puede suceder. El precio se pone por debajo de la media, hace un pequeño rango de algunas semanas por debajo de esa media y vuelve a subir teniendo un gran movimiento alcista. Entonces, para mí, en Phantom no tendríamos que tener miedo. Miedo tendrías que tener si vos querés ganar mañana, porque no creo que mañana el precio de Phantom esté en máximos anteriores. No obstante, en un medio plazo no lo veo para nada mal. Veamos también que en el gráfico semanal, cada vez que el ADX no se pone negativo de inmediato, sino que tiende a ponerse plano, diagonal alcista y después sí toma un leve índole negativo, ese ADX en la acción del precio simplemente es un retroceso para tener un movimiento más explosivo al alza. Importante entender que la gente que está invertida, por ejemplo, en Rey desde los 1,494, hoy por hoy, con ya un 300% de movimiento alcista, tendrían que estar tomando ganancia. ¿Pueden esperar a que Rey vuelva a esos máximos para tomar ganancias? Sí. No obstante, cuando vuelva, cuando supere este máximo, para mí siempre van a ser zonas de venta. La gente que ya compró criptos hace bastante y tiene un 200%, un 300% de movimiento a su favor, es decir, que triplicó, cuadriplicó su capital, vaya tomando ganancias. Lo mismo para Bitcoin. Si vos compraste en 25.000, 26.000, incluso si compraste en 54.000, ejecuta alguna venta parcial de Bitcoin. Todavía estás a tiempo, es decir, en un gráfico semanal tenemos simplemente una vela roja. Es verdad, puede volver a los máximos históricos en el medio plazo, sí, pero cuando lo haga, si vos querés esperar a eso, cuando lo haga, trata de ir tomando ganancias parciales. Entonces, entendamos que todas las opciones de compra en gráficos diarios son a medio plazo y son para gente que no compró cuando tenía que haber comprado. Las compras en criptos y en Bitcoin no son hoy, no tendrían que haber sido hoy. No obstante, hoy, ante un retroceso, ¿podemos pensar que los que no compraron cuando había que comprar pueden ejecutar alguna compra? Sí. Ahora,
con cautela, dividiendo el capital y entendiendo que tanto en Bitcoin, veamos el gráfico mensual, tanto en Bitcoin como en un gráfico que representa la capitalización de las criptomonedas, estamos llegando a máximos históricos. Y eso no quiere decir que mañana se va a caer todo, quiere decir que a medida que nos acercamos a máximos históricos en un total 2 y que en un gráfico de Bitcoin superamos máximos históricos ya, tenemos que empezar a reflexionar ya sobre un largo plazo y a ir ejecutando ventas escalonadas a medida que el precio se acerca a 120.000, 130.000 o 140.000. Si sube hasta los 170.000, yo no soy adivino, no soy gurú, yo tengo que ir vendiendo mientras sube y comprando mientras cae, porque si yo fuera gurú hubiera comprado los 16.000. Y yo no tengo miedo ni vergüenza de decir que no compré en 16.000. ¿Por qué no? Porque mis certezas estuvieron en un gráfico semanal en los 25.000 y en los 54.000. Entonces, ahí estaban al menos, no sé si mis certezas, pero sí mis mayores probabilidades de que el precio suba. Y al no ser gurú, yo las máximas probabilidades de que el precio caiga para mí son a partir de los 120.000, 130.000 o 140.000. Toda esta zona que estamos marcando, básicamente este pequeño rango que parece pequeño, pero que en realidad son $20.000, bueno, toda esa zona para mí es una zona de venta. Y lo único que estamos negociando, y quiero que esto quede en claro, en gráficos diarios, analizando las criptos que recién analizamos, o incluso analizando Bitcoin, es alguna zona de compra para involucrarnos en un movimiento que ya comenzó hace bastante. Entonces, que quede en claro eso. Yo no estoy diciendo que está comenzando el bull run o el alt season y que a esto le queda un recorrido inmenso de subida. No, no estoy diciendo eso. Estamos para mí ya a más de la mitad del camino del bull run y a más de la mitad del camino del alt season. Entonces, agarrando entradas en gráfico diario, pero tomando cuidados, recaudos, cautela e ir vendiendo cuando el precio vaya rompiendo algún máximo local de gráfico diario. Que en el caso de Bitcoin no sería un gráfico local, sino sería un máximo histórico que hoy tenemos exactamente en 108.000, 107.000 dólares. Si quieren aprender más sobre cómo aprender a tradear por su propia cuenta, pueden unirse al canal, hacerse miembros de la membresía. Yo creo que los va a ayudar en un medio plazo a poder ejecutar trades, operaciones de trading por su propia cuenta, empezar a invertir a largo plazo, que es para mí lo que más sentido tiene en este mundo, no tanto el trading y la inversión a corto plazo, sino el largo plazo. Ahora, para inversiones a largo plazo hay que saber identificar patrones, entonces podés unirte al canal en el cual siempre tratamos de identificar patrones a largo plazo, también de hacer trading, pero por lo general el objetivo es que vos puedas ser rentable en Bitcoin, en el criptomercado o en el mercado de acciones también en un largo plazo y que empieces a pensar no tanto en el corto plazo, no tanto en el mañana, sino que empieces a pensar en inversiones en serio. No obstante, con que le des me gusta al video, con que te suscribas, a mí ya me ayuda un montón. Les agradezco por todo el apoyo que me dieron durante todo el año. Vamos a estar volviendo a subir video mañana, obviamente en Navidad no, tampoco estaremos subiendo el 1 de enero, pero sí mañana y el 31 seguramente que también tendremos material, mucho más si Bitcoin se mueve de alguna manera importante, si Bitcoin hace algo que a nosotros nos deje algún aprendizaje, nos deje alguna enseñanza o mínimamente nos haga tomar acción de algún modo, vamos a estar tanto en la comunidad privada como en la sección de videos públicos contándolo. Nos vemos en el próximo video, cuídense hasta mañana y chau.